¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. El día de hoy vamos a abordar uno de los debates más importantes que se ha llevado a cabo en México relacionado con nuestra seguridad nacional. Tiene que ver con una definición de cuál es el papel, cuáles son la responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante amenazas como el crimen organizado o los grupos de narcotraficantes. Este ha sido un debate difícil, pero importante para el país. Antes de hablar sobre este debate y lo que aprobaron nuestros legisladores, hay que responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en una democracia como México? Hoy también las fuerzas militares del ejército lo hace, entre otras cosas porque lo hace en unas zonas cada vez más alejadas, donde todavía hay peligro de las organizaciones armadas atacando a los erradicadores. Entonces necesitamos ejército. Eso depende de cada país. Esta ley dice que la Fuerza Armada Permanente o la Policía Federal irán en auxilio, no en vez de la policía local, y coordinándose con las autoridades locales. Con esta reforma, el ejército solo podrá entrar en acción hasta que lo aprueben distintos niveles de gobierno. Sino que tendrá que hacerse a petición de un gobernador de un estado o del Congreso estatal para determinada zona del país, determinada ciudad o determinado municipio o todo un estado, en donde se sientan rebasadas las autoridades locales, en donde deberán cumplir ciertos requisitos y si él considera que es viable, pues entonces sube al Consejo Nacional que debe autorizar. Y el presidente de la República deberá publicar esta declaratoria de que se ha afectado la seguridad interna del país y tendrá que justificarse la entrada del ejército. Y un siguiente paso es que el Senado de la República verifique la legalidad de todo el procedimiento. Cuando uno escucha este procedimiento que acaban de implantar los legisladores para que un gobernador o una legislatura local pueda pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo primero que se me ocurrió fue, esto es demasiado burocrático. Esto implicará que cuando hay una emergencia de seguridad en un estado, ¿se van a tardar meses para esta aprobación? Fíjate que pareciera que es burocrático, porque ahí te va, ¿no? Necesitamos primero que el gobernador o la legislatura solicite el apoyo de la Fuerza, ¿verdad? Armada Permanente, argumentando que hay una inestabilidad o hay una violación a la seguridad interior. Luego el secretario de Gobernación tendrá que citar al Consejo de Seguridad. Luego el Consejo de Seguridad va a evaluar y aprobar si sí o si no. Si es sí, la respuesta tendrá que enviar la petición al presidente de la República y el presidente de la República tendrá que decir sí o no y luego publicarlo. Pareciera que es largo, sin embargo no lo es, porque eso puede suceder incluso en un día. Habrá ya todo un procedimiento, incluso se prevé que para lo que actualmente están actuando las Fuerzas Armadas, tengan que solicitar el gobernador o el Congreso el que permanezcan ahí en un término de 90 días. Si no lo solicitan, se retirarán las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces aquí habría que refrendar lo que ahora se está haciendo para que no se pierda el esfuerzo que hoy se hace para el combate al crimen organizado. Con esta nueva ley, la policía tendrá mayor actividad. Pero, en verdad, ¿nuestra policía está preparada para atender las nuevas necesidades? Yo me pregunto, ¿qué hace Colombia o qué hace México para controlar la droga que sale de las costas colombianas o que llega a las costas mexicanas si no utiliza la Marina? Por ejemplo, ¿quién va a controlar esa parte de la lucha contra el narcotráfico, esa parte de la interdicción que es tan importante? Los aviones que llegan, si no es la Fuerza Aérea, ¿quién lo va a controlar? La policía no tiene esa capacidad. La policía ya se convierte realmente, lucha con los medios que normalmente luchan los ejércitos. No es ya una labor de policía normal y corriente. Pero eso también lleva un peligro en un Estado democrático. ¿En dónde sí y en dónde no tendría que participar el ejército? Colombia atravesó por esta interrogante y tomó
una medida muy interesante que le podría servir a nuestro país. Dividimos el país como en tres. Amarillo, como un semáforo amarillo, verde y rojo. Rojo es las zonas donde hay mucho conflicto, donde el Estado todavía necesita una fuerza militar para recuperar el control. Amarillo es un territorio intermedio y verde es donde el Estado de Derecho está funcionando plenamente y donde solamente se requiere la presencia de la policía. Mientras, en la medida en que vamos recuperando el territorio y vamos convirtiendo lo rojo y lo amarillo en verde, se va saliendo de esa zona el ejército y las fuerzas militares. Uno de los aspectos más importantes del debate que se llevó a cabo por parte de los legisladores tenía que ver con cómo poder asegurar la eficacia de las Fuerzas Armadas en esta lucha en contra del crimen organizado, pero asegurar que estos no violaran los derechos humanos de los ciudadanos. Este fue el resultado de este debate. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones de derechos humanos de cada entidad para que estén al tanto, actuando y que se les facilite su quehacer, de que cuiden de que no haya violaciones a los derechos humanos durante esos operativos. Fuerzas federales que tendrán que cumplir con toda una reglamentación, respetar derechos humanos, ¿verdad? Tener que respetar las normas internas de los estados, actuar en función de su responsabilidad y coordinarse con las autoridades del estado, que en ninguna circunstancia, ni aún en los operativos, podrá suspenderse los derechos humanos o las garantías individuales. Son cosas que quedaron bien señaladas, que quedaron muy bien asentadas y creo que fue un gran logro. Para evitar abusos de poder contra la población, en Colombia trabajaron intensamente con cada uno de los integrantes del ejército. La propia legitimidad de las fuerzas para poder combatir depende del respeto y la colaboración de la ciudadanía. Y en ese sentido lo que hicimos fue una gran campaña en todas las fuerzas para que las fuerzas entendieran que el trato hacia la población tenía que ser un trato amable, tenía que ganarse los corazones, las mentes y los corazones de los colombianos y que en esa forma iban a ser mucho más efectivos. Y a todo esto, ¿cómo quedó el debate del fuero militar? ¿Qué es lo que dice la nueva legislación al respecto? El fuero de guerra implica que los delitos que cometían los militares eran juzgados solo por los militares y en ocasiones daba la sensación de que no se hacía justicia. Ahora quedó claramente señalado que los delitos que cometen los militares en contra de civiles, como ya lo saben, los accidentes que hay, lo que se le llamó el daño colateral, donde hay mujeres, niños asesinados, pues digo, realmente esto es una guerra. En ese sentido los militares tendrán que responder no ante tribunales militares, sino ante tribunales civiles. Sin embargo, la corrupción en los juzgados puede generar más problemas que beneficios a la hora de juzgar a un militar en un tribunal civil. Las opiniones que he escuchado de varios militares dicen que ellos encantados de que los manden a un juzgado civil. Los tribunales militares son terribles, son muy duros. Si no, de otra manera no habría la disciplina en el ejército. Y vea usted cuánto delincuente mal pisa a un tribunal civil acá y con una lana, ya sea de o que da una fianza, o tiene un amigo ahí y el señor vuelve a delinquir. Amigos, una última reflexión sobre esta nueva ley de seguridad nacional. Tiene que ver con dos cosas. Uno, por una parte, sí se ha hecho un esfuerzo importante por tratar de reducir las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero aquí el cuestionamiento va a ser la efectividad de esta ley ante situaciones de emergencia. Si la parte burocrática de estar pidiendo permiso de que participen las Fuerzas Armadas ante los gobiernos locales podría ser un impedimento para poder enfrentar estos grupos de crimen organizado. Pero también aquí hay una cuestión política. Muchos gobernadores no van a pedir la ayuda que requieren para enfrentar ciertos grupos simple y llanamente porque el presidente a lo mejor es de otro partido político o por no dar una mala imagen ante la comunidad internacional, a pesar de que viendo la situación es claro que tienen una emergencia desde una perspectiva de seguridad nacional y claramente requieren el apoyo de las Fuerzas Armadas. La capacidad operativa de las fuerzas de seguridad será siempre importante, pero no menos importante, yo creo que vital, crucial,
es la capacidad de integración de los esfuerzos de las agencias del Estado, de todas las agencias del Estado. Porque si todo empieza y acaba con que las fuerzas de seguridad, sea policía o ejército, estén bien entrenadas. La última pregunta es, a pesar de la urgencia de aprobar esta ley, ante la realidad que enfrenta el país, ¿por qué los diputados pospusieron el debate y su eventual aprobación al siguiente periodo legislativo?